del Servicio de Urología del Hospital 2 de Mayo, profesor de la Universidad San Martín de hace como 20 años. Y bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es bastante importante sobre la litiasis urinaria. ¿Por qué es importante este tema? Porque ustedes como médicos generales en el transcurso de su vida van a encontrar personas que les van a hacer preguntas muy puntuales, ¿no? Tales como, tengo un cálculo, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? Entonces, esa pregunta puede condicionar que en un futuro esa persona que la realiza, si no es bien contestada, pueda perder su unidad renal. Y eso demora solamente un promedio de 3 meses, como para que un cálculo con una obstrucción total pueda perder un riñón. Y es una de las cosas más dramáticas que nosotros vemos, que cuando vienen pacientes a la consulta, jóvenes sobre todo, vienen con severas hidronefrosis por problemas de cálculos, ¿no? Entonces, en realidad solamente nos queda sacar el riñón, porque ese riñón, esa unidad renal ya está perdida. Entonces, la idea de la clase es que nosotros, al terminar tengamos los conocimientos básicos de saber qué hacer en caso de que un paciente presente un cálculo en las vías urinarias. Dicho esto, vamos a comenzar con la teoría. A ver, vamos a ver. Muy bien. Para la formación de cálculos se han visto que pueden ser condicionados por diferentes factores. Algunos los han catalogado como los factores intrínsecos, que son los propios de cada persona. Dentro de ellos hay un factor hereditario. Por ejemplo, los cálculos de cistina, ¿no? Generalmente tienen un componente hereditario, ¿no? En el cual hay una alteración en la reabsorción tubular del aminoácido cistina. También tiene que ver el sexo, ¿no? Se ha visto que es mucho más frecuente los cálculos en hombres, ¿no? O algún tipo de cálculos, como los cálculos llamados cálculos de estrubita, generalmente son más vistos en mujeres. Entre los factores extrínsecos, entendiendo como extrínsecos el medio que nos rodea, vamos a hablar de los factores geográficos, ¿no? Entonces, hay zonas con una mayor incidencia de cálculos que otras. Vamos a ver, por ejemplo, que en el Perú la región del norte tiene más incidencia y prevalencia de cálculos que las regiones del sur, o la costa tiene mayor prevalencia de cálculos que las regiones de la sierra o de la selva, ¿no? Dentro de los factores climáticos y estacionales vamos a ver que climas cálidos, ¿no? O tropicales van a tener mayor incidencia de cálculos. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, son ejemplos típicos de que los factores climáticos tienen que ver si lo comparamos con zonas frías como Puno, ¿no? Como Abancayo, como la Sierra Alta de Cusco. Es también sabido que en la estación de verano se presenta mayor incidencia de cólicos renales, a diferencia del invierno, ¿no? Pero quizás el factor más importante que tenga que ver con la formación de cálculos tiene que ver con la ingesta de agua y la subsecuente grado de deshidratación o hidratación que tiene la persona. Se ha visto que las personas que de alguna manera tienen una deshidratación crónica por alguna actividad laboral o que realizan y que no realizan la ingesta adecuada de agua, entonces esas personas van a hacer mayor incidencia de litiasis que una persona que sí tiene una ingesta determinada de líquido. En Israel hace muchos años hicieron un experimento. Ellos tienen una política de poblacional de formar colonias en los desiertos, y vieron pues que estas colonias que en los desiertos tenían incidencias y prevalencias de cálculos muy similares. Y en una de ellas hicieron un estudio en el cual les duplicaron la ingesta de agua, ¿no? Entonces, se hizo un seguimiento a través de los años, y en 20 años, cuando hicieron una evaluación, se vio que la colonia, el kibutz que había sido, que se había modificado la ingesta de agua, había reducido casi en un 50% su incidencia y prevalencia de cálculos,
mientras que la otra colonia que no se había modificado la ingesta de agua, permanecía con sus niveles de incidencia y prevalencia de cálculos, ¿no? También tiene que ver el contenido de minerales y oligoelementos en el agua que nosotros tomamos. Sabemos que en el Perú el nivel de saneamiento es bajo. Nosotros cuando vamos fuera de Lima, a las zonas rurales, muchas veces no tienen agua potable uno se alimenta del agua que sale del río o de los lagos o de los puquiales, pero no sabemos si esas aguas son aguas pesadas, o sea, que tengan alto contenido de algunos oligoelementos y minerales, ¿no? Entonces, esos minerales, elementos elevados con alta concentración, cuando nosotros los ingiramos, de alguna manera van a producir aumento de concentración de esas sustancias a nivel de los túbulos renales y van a originar una precipitación, ¿no? También tiene que ver la dieta en esto, ¿no? Por ejemplo, la dieta, hay que ver los cálculos de ácido úrico, ¿no? Que su formación generalmente se debe a un exceso en la dieta de algún tipo de productos, sobre todo vísceras, ¿no? O también en relación a la gota. La ocupación tiene que ver, se ha visto que las personas que tienen ocupaciones que producen actividades físicas muy intensas, ¿no? Que los exponen también a deshidratación moderada, severa, van a hacer cálculos. Ejemplo, la gente que trabaja en construcción civil, ¿no? Todo el día está trabajando haciendo actividad física, y no se hidrata adecuadamente. Lo mismo que las personas que trabajan en calderos o las personas que tienen actividades por ejemplo, los corredores, maratonistas. Entonces, esas personas, de alguna manera sufren grados de deshidratación que condicionan la formación de cálculos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estamos viendo estos factores por separado, pero el origen de los cálculos se debe más que todo a la interacción de muchos de estos factores, ¿no? No necesariamente uno, sino se interactúan tanto los factores extrínsecos como intrínsecos y eso condiciona la formación de cálculos. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un cálculo en la vía urinaria, ¿no? En este caso, nosotros podemos tener pacientes que tienen cálculos que están en el riñón o en la vejiga, pero no producen obstrucción. Pero hay cálculos que sí producen obstrucción y esos cálculos que producen obstrucción son los cálculos que de alguna manera migran del riñón, de la pelvis hacia la vejiga y en el camino quedan atorados a nivel del uréter. Entonces, al ser el uréter una estructura tubular con un diámetro promedio de 5 milímetros, cualquier cálculo mayor de 5 milímetros puede producir una obstrucción, y esta obstrucción puede ser parcial o total. Y al haber una obstrucción, el riñón sigue produciendo orina, y esa orina no va a discurrir como normalmente lo hace hacia la vejiga, sino que va a ir acumulándose por encima de la obstrucción, y eso va a originar una dilatación del uréter y la pelvis que están encima de la obstrucción. Entonces, eso condiciona aumento de la presión hidrostática y eso va a condicionar lo que nosotros conocemos como un movimiento peristáltico de la musculatura lisa del uréter y de la pelvis, que va a condicionar un dolor cólico, ¿no? Un dolor cólico. Pero, ¿qué pasa? Cuando se produce esta obstrucción total, aumenta la presión hidrostática y eso va a condicionar una respuesta por el riñón al verse sometido a un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Generalmente el riñón responde con una disminución progresiva de las funciones excretoras. ¿Para qué? Para tratar de que esa presión hidrostática aumentada no la dañe. Hay una redistribución de los flujos sanguíneos, ¿no? Desde las nefronas medulares hacia las corticales. Y eso va a dar como resultado una disminución de muchos de los índices de filtración glomerular y del flujo plasmático renal. Acuérdense que la mayor cantidad de nefronas están en la corteza, ¿no? Entonces, en ese momento es una respuesta del riñón como para tratar de disminuir la filtración, ¿no? Entonces, y protegerse del aumento de la presión hidrostática, ¿no? Y obviamente en ese momento se produce un movimiento peristáltico que va a condicionar un dolor cólico inicial, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa obstrucción permanece? Si esa obstrucción es una obstrucción crónica, ¿no?
¿cómo se llama? El riñón, el organismo, va a responder disminuyendo el peristaltismo y dilatándose. Y de esa manera va a disminuir la generación de presión, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, porque al momento de que esta obstrucción se vuelve crónica y hay una respuesta en la cual el uréter y la pelvis empiezan a dilatarse y hay una disminución de ese peristaltismo, el paciente ya no tiene dolor, se va el reflejo del cólico. Entonces, ¿y qué vemos nosotros? Tenemos pacientes que llegan a la consulta, por X motivos le hicieron una ecografía por una razón X, nada que ver con un problema urológico, y le encuentran que tiene un riñón dilatado, una hidronefrosis severa, y le preguntas tú, oye, ¿y tú no has tenido un cólico o un dolor hace tiempo? La respuesta es, sí, doctor, tuve un cólico hace 4 o 5 meses, pero fui a la farmacia y me recetaron una pastilla. Y bueno, me calmó, y como me calmó, ya no acudí nuevamente a chequearme eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese cálculo que en un inicio dio un problema de aumento del peristaltismo con el cólico como un mecanismo de defensa, después, la segunda parte es cuando ya hubo una obstrucción crónica, ya hubo la disminución del peristaltismo y de la generación de presión y empezó a producirse una dilatación, ¿no? Entonces, el paciente al no tener dolor ya no acude al facultativo. Y eso condiciona lo que se llama la ureterohidronefrosis y con pérdidas de las unidades renales, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, vemos que en presencia de una obstrucción completa hay un deterioro renal generalmente a las 24 horas, ¿no? Mínimo, pero hay un deterioro renal. Si nosotros vemos que esa obstrucción sigue a los 5 y a las 2 semanas, vamos a ver que hay cierta pérdida irreversible de la función renal. Y si nosotros tenemos que hay una obstrucción total uh, y lo seguimos en 16 semanas, que estamos hablando de más o menos 4 meses, vamos a ver que hay un deterioro renal considerable, y que una vez que nosotros saquemos ese cálculo, va a haber una ligera recuperación de la función renal, pero ya hay un grado de compromiso renal importante, ¿no? Y si a eso le agregamos una infección urinaria, estos tiempos se van a cortar. Por eso es importante que nosotros, cuando hagamos un diagnóstico de litiasis, tengamos en consideración el tiempo que tiene ese cálculo y el tamaño del cálculo, como lo vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas o la etiología de la formación de cálculos, ¿no? Bueno, se han nombrado 4 a 5 teorías, ¿no? La primera teoría es la sobresaturación cristalización, ¿no? Esta teoría habla de que una solución, en esta solución hay un aumento del soluto, y ese aumento del soluto logra alcanzar rápidamente el punto K, que es el punto de saturación, y todo lo demás precipita y se forman cristales, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro de esto es como cuando ustedes hacen una limonada, agarran el agua, que sería el solvente, le echan el azúcar, que sería el soluto, y empiezan a mover y se forma la solución. Pero ¿qué pasa cuando ustedes están moviendo la limonada y le echan más azúcar? El, Parte del azúcar se va a disolver, pero llega un momento en que esa solución alcanza lo que se llama el punto K, que es el punto de saturación, y todo el exceso de azúcar sobre ese punto de saturación va a precipitar, y ustedes van a ver en el fondo del vaso ya cristales de azúcar, ¿no? Que no se disuelven. Ustedes pueden estar moviendo horas y horas, pero cuando ya esta solución está saturada, ya ese exceso de azúcar ya está cristalizado, entonces ya no va a poder disolverse. Esa es una de las teorías, ¿no? Y eso mismo sucede a nivel de los túbulos contorneados, cuando en una sustancia, digamos el oxalato, el calcio, por alguna razón, tiene altas concentraciones, y alcanza el punto de saturación, va a precipitar y va a formar los microcristales que se van a juntar y van a formar los cálculos. La otra teoría, cuando habla de la teoría de la iniciación de la matriz, se ha visto que cuando agarran los cálculos y los parten a la mitad, ¿no? Es como una pelota, una mandarina que la parten a la mitad y ven el núcleo va a encontrar del cálculo que es material orgánico, y han investigado y encuentran una proteína alterada que normalmente la tenemos en la vía urinaria, que es la proteína de Townes-Horfman, que es una proteína que impide que la orina penetre a las células, que es como una sustancia mucoide que impermeabiliza la vejiga,
Entonces, han encontrado en el núcleo de esos cálculos esta proteína. También han encontrado detritus de bacterias, ¿no? Entonces, estas sustancias de alguna manera condicionan, actúan como un núcleo sobre el cual van a originar que empiecen a precipitarse el material orgánico, perdón, inorgánico, en este caso los cristales, ya sea de oxalato, de calcio, que bueno, deben de tener a concentraciones adecuadas como para originar una precipitación. La otra teoría es la carencia de inhibidores, ¿no? Se ha visto que hay algunas sustancias en la orina que pueden de alguna manera em, prevenir la formación de cálculos, ¿no? Y hablamos de unas sustancias llamadas inhibidores. Entre los más conocidos son el citrato y el magnesio, básicamente, ¿no? Entonces, estos inhibidores limitan el crecimiento y la agregación de los cristales en la vía urinaria, ¿no? Entonces, podemos tener pacientes que tienen altas concentraciones de, digamos, oxalato, fosfato, calcio, pero no hacen cálculos, probablemente porque tengan esta buena cantidad de inhibidores. Y podemos tener pacientes que tengan poca concentración de oxalato, calcio o los otros oligominerales o oligoelementos en orina, pero sin embargo hacen cálculos. Entonces, eso se explica porque estas personas tienen carencia de estos inhibidores que les he mencionado, ¿no? La epitaxis es un fenómeno físico-químico en el cual te hablan que para que una sustancia se agregue a otra, necesita tener una estructura molecular muy parecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oxalato con el calcio tienen una estructura iónica muy parecida, entonces forman un compuesto que se llama oxalato de calcio, que es un tipo de cálculo, ¿no? O a veces el fosfato con el calcio, fosfato de calcio. Si no tuviesen esta estructura molecular muy parecida, se repelerían, entonces no llegarían a formar los cálculos, ¿no? Y la otra teoría dice que la formación de cálculos se debe a la combinación de las teorías antes mencionadas. Muy bien. Les comentaba a ustedes que casi el 90-95% de la formación de cálculos antes le llamábamos idiopáticos, pero en realidad no son idiopáticos. Se ha visto que tiene que ver con los grados de deshidratación moderada, severa que tiene una persona por la falta de ingesta de líquido. Pero también hay enfermedades que producen cálculos, pero son las menos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estas enfermedades que se asocian a hipercalcemia, alta concentración de calcio en sangre, hipercalciuria, alta concentración de calcio en orina. Entonces, estas enfermedades como es el hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, el mieloma múltiple o todas las enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Los desórdenes mieloproliferativos, entonces representan solamente un menos de 8% como causa de formación de cálculos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, que casi más del 92 al 95% tienen que ver con grados de deshidratación para la formación de cálculos. Sin embargo, tenemos que nosotros en esos pacientes que son formadores de cálculos recurrentes, tenemos que investigar este tipo de patologías médicas que pudiesen condicionar la formación de cálculos. Este cuadro es un cuadro muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver en esta columna, en la columna de la izquierda, los principales tipos de cálculos que tenemos, ¿no? El oxalato de calcio, que es el cálculo más frecuente encontrado, le sigue el fosfato de magnesio amonio con el fosfato de calcio entre un 8 y un 9%, también el ácido úrico y muy raro la cistina y la santina, ¿no? La cistina, este cálculo generalmente se ve más en Europa, ¿no? Es un componente hereditario en ciertos grupos raciales. En el Perú hasta habré visto unos 3 o 4 casos generalmente de pacientes que tienen ascendencia europea, básicamente, ¿no? Se caracterizan por ser cálculos muy duros. Pero los cálculos que más frecuentemente vemos son los de oxalato de calcio y el fosfato de calcio y fosfato de magnesio amonio. Y últimamente, por el tipo de cambio de hábitos alimenticios, estamos viendo bastantes cálculos de ácido úrico, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos la densidad. Mientras más densos sean estos cálculos, nosotros en una placa simple de abdomen podemos ver el cálculo, ¿no? Entonces, entre los más densos tenemos el oxalato de calcio, el fosfato de calcio, básicamente. Y entre los que son, y también lo vemos los del fosfato de magnesio amonio, llamados también cálculos de Struvita. Estos cálculos son los cálculos de la infección urinaria y son cálculos más frecuentes en mujeres. Los radiolúcidos son los cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina.
y el de Santina, y el cistina es un radiopaco débil. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes en un centro de salud le tomen una placa simple porque no disponen de un tomógrafo en ese momento y el cálculo no aparezca, no significa que no haya cálculo, sino sencillamente que hay la probabilidad que sea un cálculo radiolúcido y corresponda a un cálculo de ácido úrico o un cálculo de santina. Y es importante conocer la solubilidad del pH porque de acuerdo al grado de acidez de la orina nosotros podemos manejar los cálculos, ¿no? Como tratamiento médico inclusive. Por ejemplo, en los cálculos de ácido úrico, esos cálculos normalmente precipitan en orina ácida. Entonces, en un cálculo de ácido úrico yo tengo que alcalinizar la orina. Al revés, si tengo el cálculo de fosfato, magnesio y amonio, que son los cálculos de las infecciones urinarias, esos cálculos precipitan, o sea, se forman, cristalizan en orina alcalina. Mi manejo va a ser acidificar la orina para que no se produzca la precipitación. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico, no? Generalmente el diagnóstico va a depender del paciente. ¿En qué sentido? En que si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, porque hay pacientes que tienen cálculos años y años y no tienen ningún síntoma, son asintomáticos clínicamente. En los exámenes de orina solamente pueden mostrar un poco de cristales y muchas veces microhematuria, pero inclusive no hacen infecciones. En el grupo que sí hace síntomas, sí, pues son los pacientes que vienen ya sea por dolor cólico o van a venir por infecciones urinarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los cálculos que están en el tracto urinario superior? Generalmente estos, y están migrando y producen una obstrucción, estos van a presentar el clásico dolor cólico, ¿no? Lo que nosotros conocemos como cólico renal. Para empezar, les comento que el dolor cólico, por un cálculo, es más fuerte inclusive que un dolor de parto. Entonces, el paciente generalmente acude a la emergencia y refiere que ha presentado un dolor de inicio súbito, ¿no? Intenso en el flanco, ¿no? Generalmente o en la región lumbar. Y ese dolor muchas veces se irradia hacia en la misma región, hacia la parte anterior del abdomen, generalmente el cuadrante inferior, o la región inguinal o el escroto en los hombres. En las mujeres, inclusive, el dolor puede irse hacia los labios genitales o en el hombre en el pene, ¿no es cierto? Este dolor es un dolor que el paciente no encuentra digamos, un estado posicional que le pueda producir, que le calme el dolor, ¿no? Entonces, se levanta, se echa, se retira, se acuesta. El dolor es tan intenso que no encuentra una posición antálgica, básicamente, ¿no? Muchas veces se asocia con náuseas, vómitos y fiebre cuando hay un cuadro infeccioso, y en la vía urinaria el cálculo al migrar puede producir lesión en el urotelio y el paciente debuta con cuadros de micro y macrohematuria, ¿no? Eso es lo que... Y conforme el cálculo va migrando, el dolor se va desplazando. Si yo tengo un cálculo que está en el tercio superior del uréter, el dolor va a ser en el flanco o en la región lumbar. Pero si el cálculo está en el tercio inferior del urétero, está cayendo a la vejiga, el dolor se va a irradiar a la región inguinal, al escroto, a la punta del pene en el hombre o a los labios vaginales en la mujer, ¿no? Básicamente. En el diagnóstico laboratorio hay que pedir un examen de orina para descartar microhematuria, para ver cristales y sobre todo para descartar un cuadro infeccioso, ¿no? Que muchas veces va asociado a la litiasis. En el aspecto radiológico, tenemos acá los exámenes, la radiografía de abdomen, que nosotros la pedíamos antes, la ecografía, la urografía, la tomografía y la pielografía ascendente, ¿no? Conforme los años han pasado, hemos visto que unos de estos exámenes ya han quedado obsoletos y otros se han convertido en el estándar, ¿no? El estándar de oro. Les comento que acá que la tomografía abdominal, nosotros en urología llamamos UroTem, generalmente ha desplazado a los otros medios porque tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cálculos, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos en todas nuestras instituciones, así es que nosotros en algunos hospitales no tienen tomógrafo, entonces tienen que recurrir todavía al resto de exámenes.
La radiografía de abdomen simple, generalmente que le pedimos, tenemos la desventaja de que el paciente no puede estar preparado porque llegó a la emergencia por el dolor intenso. Encima puede ser un cálculo radiolúcido, entonces tiene altas falsos positivos y falsos negativos. La ecografía es un buen método de diagnóstico. El único detalle de la ecografía es que es operador dependiente y generalmente no se puede visualizar el uréter. Podemos ver los cálculos en el riñón, podemos ver los cálculos en la vejiga, pero no en el uréter, ¿no? Y generalmente el cálculo que duele es el que está migrando. Pero sí podemos ver lo que condiciona ese cálculo, ¿no? Una hidronefrosis en el caso de que sea un cálculo obstructivo, básicamente, ¿no? La urografía excretoria, que era un procedimiento radiológico en el cual te inyectaban una sustancia de contraste a la vena y después te tomaban una secuencia de placas para ver cómo esta sustancia de contraste se filtraba por el riñón, generalmente ya ha dejado de ser usada, ¿no? Ha sido reemplazada por la tomografía. Y la pielografía ascendente, que era un método invasivo, también ya está quedando en desuso. Lo usamos cada día menos. Entonces, como conclusión, tenemos que la tomografía viene a ser el gol estándar para el diagnóstico de cálculos en la vía urinaria y generalmente necesitamos solamente una tomografía sin contraste, ¿no? La tomografía sin contraste nos va a dar, lo importante de la tomografía es que nos va a dar primero el diagnóstico, porque cálculos radiolúcidos, radiopacos hace el diagnóstico. Nos va a dar el tamaño y con el tamaño nosotros podemos predecir cuál va a ser la evolución de ese paciente, ¿no? Y también nos va a indicar si hay no solamente un cálculo, cuántos cálculos hay, ¿no? Esa es la ventaja de la tomografía. En estos gráficos vamos a ver lo que anteriormente tratamos de buscar, ¿no? Vemos si ustedes miran su pantalla, en la placa de abdomen simple del lado izquierdo, con una flechita roja vamos a ver a nivel de la tercera vértebra lumbar en el lado izquierdo, una imagen radiopaca, ¿no? No se dice cálculo, en una placa simple se dice imagen radiopaca ubicada en lo que corresponde al flanco izquierdo a nivel de la apófisis transversa de la tercera vértebra lumbar, ¿no? Entonces, y ahí describen el tamaño de esa imagen. Y si seguimos viendo, vamos a ver abajo con otra flechita una imagen en la fosa pélvica, ¿no es cierto? Lo que podría corresponder a un cálculo a nivel ureteral, pero nosotros lo describimos solamente como imagen radiopaca a nivel de la pelvis por la fosa, por la espina isquiática izquierda, ¿no? En la placa del medio vamos a ver una imagen en forma triangular y nosotros contamos más o menos está a nivel de la cuarta vértebra lumbar a nivel de la apófisis transversa derecha. Probablemente este sea un riñón tóxico desplazado hacia abajo, por eso es que lo vemos abajo, ¿no? No impresiona que sea acá del uréter, más parece por el tamaño de un cálculo pélvico. Y lo mismo en la placa del que están viendo en el lado derecho de su pantalla, ¿no? Entonces son imágenes radiopacas que nosotros podemos buscar en una placa simple de abdomen. A ver, vamos a ver. Este es una ecografía. En esta ecografía vamos a ver nosotros el riñón y vamos a ver una imagen que va a dar una sombra acústica. Esa es una característica para ver el cálculo, ¿no? Entonces acá podemos describir que hay una imagen que me está condicionando una sombra acústica y que es bastante compatible con un cálculo. Como les decía, la ecografía ve el riñón, ve la vejiga, pero no nos ve el uréter, ¿no? Si nosotros vemos acá, vamos a ver cómo en esta ecografía, cómo el riñón está dilatado, ¿no? Y las flechas están marcando la pelvis dilatada, ¿no? Hay una hidronefrosis en tanto de cáliz y de la pelvis. Probablemente por un problema obstructivo abajo. Puede ser un cálculo o puede ser un tumor, pero acá la ecografía me dice que hay una hidronefrosis. Estas placas vienen a ser lo que antes eran las urografías excretorias, ¿no? La urografía excretoria le colocabas una sustancia de contraste yodada a la vena, generalmente eran un promedio de 2 centímetros por kilo de peso,
y bueno, le tomabas una secuencia de placas, ¿no? Una placa simple antes de la inyección y después placas después de la inyección a los 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y placas retardadas a la hora y a las 2 horas, ¿no? La placa del lado izquierdo es una placa simple, vamos a ver a nivel de flanco izquierdo, mirando sus pantallas, vamos a ver una imagen radiopaca, ¿no? A nivel de la tercera vértebra lumbar, básicamente. Y cuando le pasamos la sustancia de contraste, vamos a ver que ahí hay un stop en el lado izquierdo, ¿no? Pero sin embargo, si visualizamos abajo, vemos que se pinta el uréter. Significa que este cálculo le produce una obstrucción parcial. Muchas veces los cálculos son porosos, entonces permiten que pase la sustancia de contraste al mismo tiempo que permiten que pase la orina. De alguna manera, estos cálculos porosos hacen que al pasar la orina, el riñón no se dañe, no se dañe. Esta es una urografía excretoria para ir viendo, placa generalmente a la media hora, cuando ya se visualizaron los cáliz, el uréter. Vemos acá nosotros, normalmente en una urografía no se debe visualizar todo el uréter, porque el uréter tiene un movimiento peristáltico, pero acá nosotros estamos visualizando en el lado izquierdo casi todo el uréter, ¿no? Debe haber una obstrucción a nivel del uréter distal. Y acá en el lado derecho, en la placa, vamos a ver una imagen, ¿no? Que por ausencia de contraste, que en este caso nos hace sospechar de un cálculo, pero también nos podría hacer sospechar de un tumor pélvico, ¿no? Entonces, algo que la tomografía nos daría el diagnóstico rápidamente, ¿no? Este es un corte tomográfico, ¿no? Acá vamos a ver el riñón, en este caso izquierdo, y vamos a ver la pelvis dilatada, ¿no? Entonces acá ya me está diciendo que hay una hidronefrosis. Y seguimos haciendo la secuencia de cortes y llegamos a la pelvis y ahí vamos a ver esta imagen, que es un cálculo. Recuerdo que en la tomografía no hay necesidad de pedir una sustancia de contraste, ¿no? Con una tomografía sin sustancia de contraste tenemos el diagnóstico. Acá es otra tomografía, vamos a ver los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, en este caso se ve algo de la pelvis, pero no se ve el uréter. En este caso, en esta secuencia, estamos viendo la pelvis y el uréter, y hay una imagen que está obstruyendo y está dilatando el uréter, ¿no? En el otro lado vemos un cálculo a nivel renal, a nivel de la pelvis renal, ¿no? Entonces, la tomografía, estas son tomografías sin contraste, nos está dando el diagnóstico y el tamaño de los cálculos. Y hay otra cosa más que me he olvidado. La tomografía mide la dureza de los cálculos. Entonces, con el tomógrafo ustedes pueden medir el tamaño del cálculo y la dureza en unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield me dicen qué tan duro o no es el cálculo. Cuando son unidades Hounsfield menores de 1000, el cálculo es blando. Más de 1000 es duro. ¿Para qué nos importa eso? Para la litotripsia, ¿no? Entonces, si yo quiero someter a este paciente a un proceso de litotripsia extracorpórea, es más factible que los cálculos blandos menores de 1000 unidades Hounsfield sean destruidos. En cambio, si son cálculos de 1500 o 1600 unidades Hounsfield, es un poco probable que sean destruidos por la litotripsia. Esta es la pielografía ascendente. La pielografía ascendente es un método invasivo en el cual a través del pene o de la uretra femenina yo coloco un cistoscopio y por el cistoscopio coloco un catéter delgado de 2 milímetros y con eso canalizo yo el meato ureteral. Y a través del meato ureteral coloco el catéter hacia el tercio inferior del uréter y mando sustancia de contraste de afuera hacia adentro, de tal manera que voy pintando el uréter, ¿no? Entonces, y vemos acá, hay una zona de ausencia de contraste que es probablemente la zona donde está el cálculo. Y todo el uréter encima del cálculo probablemente esté dilatado, ¿no? Como tenemos la tomografía computarizada, ya no son necesarios estos procedimientos invasivos que antes solíamos hacer. Muy bien, les decía que también la tomografía nos da el tamaño del cálculo, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? En este cuadro les voy a explicar. Bueno, ya nosotros hemos visto su anamnesis, el examen físico, los exámenes de orina. Supongamos que no nos ayuda en nada, necesitamos una tomografía sin contraste, y la tomografía me da el tamaño del cálculo. Si son cálculos de menos de 4 milímetros, este cálculo tiene un pasaje espontáneo de casi un 95%, ¿no? Entonces, acá no tienes que hacer nada, solamente observarle y darle sus sintomáticos para que no siga con el cólico.
Pero si es un cálculo que va de 4 hasta 6 milímetros, la probabilidad de pasaje espontáneo baja, se reduce casi un 50%. Acuérdense que el diámetro ureteral es un promedio de 5 milímetros, ¿no? Y a nivel de la unión entre el uréter y la vejiga, inclusive puede haber 4 a 3 milímetros, entonces es donde se enclavan los cálculos. Entonces hay un probable tratamiento intervencionista en esto. Muchas veces nosotros damos una sustancia que es un alfa bloqueador que dilata la musculatura lisa del uréter y permite que estos cálculos caen, ¿no? Entonces nosotros los observamos. Generalmente hay un criterio de que hay que hacer una evaluación a las 4 semanas como para ver si ese cálculo ha caído o no. Si en 4 semanas después de dar el tratamiento, todo lo que se le deba dar, no ha caído el cálculo, entonces ya tenemos que dar un tratamiento intervencionista. Y acá, cuando el cálculo es mayor de, bueno, acá dice 6 milímetros, pero generalmente 8 milímetros para arriba, la probabilidad de pasaje espontáneo es menos del 10%. En esto sí hay que dar un tratamiento intervencionista, como vamos a explicar. Cuando nosotros decidimos que debemos de actuar, ¿no? Generalmente cuando se presenta una obstrucción significativa, ¿no? Vemos que hay una dilatación moderada o severa del riñón, o sea, hidronephrosis. Cuando le pedimos las pruebas de función renal y me dicen que hay un deterioro renal progresivo, ¿no? La pielonefritis refractaria, o sea, pacientes que tienen infecciones a repetición y los pacientes que vienen con dolor constante, ¿no? Doctor, esta semana la emergencia ha venido como 4 veces, me dan mi pastilla y sigo volviendo, ¿no? Entonces, esos son los criterios, ¿no? El dolor intratable o el dolor constante, básicamente, la fiebre o infección, la pielonefritis refractaria, básicamente, y deterioro renal, ¿no? Por una obstrucción. O que tenga el paciente sea monorreno, ¿no? Es otra condición. Bien, ahora, parte del tratamiento. Normalmente, la idea era dar tratamiento médico o tratamiento, realizar un procedimiento invasivo, entendiéndose como procedimiento invasivo el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, una de las formas de dar un tratamiento médico es lo que nosotros conocemos como la terapia expulsiva médica, ¿no? Entonces, que consiste en dar un alfa bloqueador, que es un medicamento que también usamos en la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Como la tansulosina, la doxazosina, la tirosina, pero el que mejor respuesta es el uso de la tansulosina. Entonces, usando los alfa bloqueadores, estos alfa bloqueadores van a de alguna manera hacer que haya una dilatación de la musculatura lisa y generalmente son eficaces en el tratamiento de los cálculos ureterales distales, básicamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los pacientes que se benefician con estos? Todos los todos los pacientes que tienen piedras ureterales distales, ¿no? Sobre todo cálculos de mayores de 5 a 8 milímetros. Esos pacientes pueden beneficiarse, ¿no? También se puede dar en los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico algunas sustancias, ¿no? Eso se llama quemólisis, ¿no? Y eso se va a basar en alcalinizar la orina o acidificar la orina, ¿no? En el caso que si es de alcalinización de la orina en los cálculos de, digamos, de ácido úrico, se utiliza el bicarbonato, ¿no? El citrato o de sodio o el bicarbonato de sodio, ¿no? Para tener un pH más o menos entre 7 y 7.2. Ahora, si vemos que ese paciente sigue con infección, es un dolor refractario que vuelve y deteriora ahí vemos un deterioro de la función renal, entonces suspendemos este tratamiento de terapia expulsiva médica y pasamos a uno más invasivo, ¿ya? Para recordarles, la vía urinaria la entendemos como vía urinaria superior desde el uréter, la pelvis y el riñón, y la vía urinaria inferior es la vejiga y la uretra, ¿no? Entonces, en el uréter proximal, que es este uréter que es el tercio proximal al riñón, generalmente los procedimientos, y en el riñón, los procedimientos para eliminar los cálculos, tenemos la nefrostomía percutánea, ¿no? Que es el procedimiento ahorita el gold estándar para el manejo de cálculos, que les voy a explicar cómo es, la ureteroscopía y las ondas de choque. En el tercio medio tenemos generalmente la ureteroscopía y las ondas de choque. Y en el tercio distal tenemos la ureteroscopía y las ondas de choque, básicamente. ¿Qué los vamos a pasar a describir?
Este es el modelo de un aparato litotriptor para la litotripsia extracorpórea. En este procedimiento el paciente no necesita ser operado, se le coloca en esta mesa y a través de este aparato se va a mandar unas ondas de choque que van a producir vibraciones a nivel del riñón donde se ha focalizado el cálculo y van a ir desintegrando o partiendo el cálculo en fragmentos, ¿no? Entonces, tiene sus indicaciones, no todos los cálculos se manejan con litotripsia extracorpórea, ¿no? En Perú, las máquinas las tiene Salud, que tiene 2 máquinas, y el MINSA. En el MINSA solamente hay un centro donde tenemos la litotripsia extracorpórea, que es el hospital donde trabajo, el Hospital 2 de Mayo, que ahorita es centro de referencia a nivel nacional de todos los cálculos. Tenemos un equipo de litotripsia extracorpórea de última generación, STOR, ¿no? Lamentablemente, por este problema del COVID, hemos tenido que parar el manejo, pero se está retomando el uso para este tipo de pacientes. Las ventajas de la litotripsia por ondas de choque es menos invasiva, ¿no? No necesitas colocarle nada al paciente, no necesitas anestesia general, a lo mucho un poco de sedación, es ambulatorio, estás tus 2 horas ahí despierto, escuchando música y las complicaciones son mínimas. El éxito va a depender de la medida del cálculo, dónde está localizado, qué tipo de cálculo es, el hábito corporal y la performance de las ondas de choque es el equipo que tú tengas, ¿no? Cálculos menores de 1 centímetro, perfecto. Si están localizados a nivel del uréter o en la pelvis o en la vejiga, cada uno tiene porcentajes de éxito. Si los cálculos son de oxalato, fosfato, mejor que sean de esos, que sean de ácido úrico o de cistina. Y si son pacientes delgados, mucho mejor que un paciente obeso. Contraindicado en el embarazo, en los pacientes que tienen en los pacientes que tienen problemas hemorrágicos, en los pacientes que están con infecciones urinarias, pacientes que tienen alteraciones esqueléticas, en pacientes con aneurisma o que haya una obstrucción total del uréter y, como les decía, piedras mucho mayores de las densidades de 1000 unidades Hounsfield. Entonces, en esos pacientes está contraindicado la litotripsia por ondas de choque. El siguiente es este. Bien, otro procedimiento que hay que ver es la ureterolitotripsia. Les decía que para destruir estos cálculos nosotros tenemos que colocar un ureteroscopio, que es como un cistoscopio, pero es mucho más delgado, y vamos a entrar a través de la vejiga por el canal ureteral, por el uréter, y vamos a llegar hasta la pelvis, ¿no? Por vía endoscópica. Y a través de este ureteroscopio vamos a colocar una fibra láser que está conectada a un equipo, un aparato láser, para nosotros destruir el cálculo por ondas láser, ¿no? Entonces, acá vemos las imágenes endoscópicas del uréter y vemos el cálculo. Esta es la guía, en el lado derecho una guía verde, es la guía ureteral que colocamos. Y después nosotros vamos a ir destruyéndola con los rayos láser, ¿no? Generalmente esto está indicado para todos los cálculos a nivel del uréter, ¿no? Y también en algunos casos para cálculos pélvicos pequeños que puedan estar en alguno de los cálices, ¿no? Entonces, esto es otro procedimiento, pero ya es invasivo. Necesita que el paciente esté en sala de operaciones, necesita anestesia. Ahorita vamos a ver algunas de las indicaciones para esto, ¿no? Por ejemplo, la ureteroscopía con litotripsia láser, ventajas, sus tasas de eliminación próximas al 100%, ¿no? Porque si ves el cálculo ahí, las eliminas, no te vas hasta que el láser destruya todo, ¿no? Casi no hay contraindicaciones, a diferencia de la litotripsia extracorpórea, entonces es la primera elección en pacientes con gran obesidad. Las desventajas: que necesitan anestesia general, el paciente tiene que subir a sala de operaciones, riesgo quirúrgico, es más invasivo y hay complicaciones, ¿no? Podemos tener estenosis del uréter porque de todas maneras hay un cuerpo extraño que va friccionando, puede condicionar sepsis y puede haber inclusive esta ruptura del uréter, ¿no? Entonces, esta ureteroscopía más uso de láser
es el tratamiento actual de todos los cálculos ureterales y a nivel de la pelvis. Y cálculos generalmente menores de 1 centímetro, ¿no? Ahora tenemos el otro procedimiento que está yendo, últimamente está desplazando a la cirugía abierta, ¿no? Hay que comentarles que la cirugía abierta ya casi no se realiza para manejo de cálculos. Ya en Estados Unidos hace años que no se utiliza la cirugía abierta. En Perú, en los últimos 4 o 5 años, los abordajes con litotripsia extracorpórea y por vía endoscópica y ahora la nefrolitotomía percutánea también está haciendo de que el abordaje abierto, quirúrgico abierto, ya quede obsoleto, ¿no? Vemos, ¿qué es la nefrolitotomía percutánea? Es un procedimiento invasivo en el cual se hace una incisión en el flanco o en la región lumbar y se introduce un equipo que se llama el nefroscopio, ¿no? Que es como un citoscopio y a través de él se va a entrar, se va a colocar las fibras láser para ir destruyendo el cálculo. Pero ¿cómo se hace esto, no? Entonces el paciente está, como vemos en la imagen del señor, en decúbito y a través de unas agujas vamos nosotros con guía fluoroscópica y sustancias de contraste que me están marcando dónde queda la pelvis, ubico yo dónde está uno de los cálices. Y coloco estas agujas y después por las agujas inyecto sustancia de contraste para ver que esté en la pelvis. Una vez que esté en la pelvis, coloco una guía que se enrolla acá en la pelvis y a través de esa guía voy a poner unos dilatadores de calibres bien delgados, progresivos, hasta labrar un túnel que va desde un flanco, o sea, desde una parte de la región lumbar hasta la pelvis, y a través de eso coloco los rayos láser y voy a lograr destruir los cálculos. Entonces, esto se llama la nefrolitotomía percutánea. Es un procedimiento que tiene sus contraindicaciones y también complicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Generalmente es la primera línea de tratamiento para cálculos renales mayores de 2 centímetros, ténganlo bien claro. La ureteroscopía generalmente y lo usamos cuando los cálculos son menores de 1 centímetro y están en el uréter y rara vez en la pelvis renal. Ventajas, tasas de eliminación cerca al 100%. Desventajas, riesgo de pérdida sanguínea importante. Hay pacientes que pueden chocarse por este procedimiento porque al perforar el riñón podemos tocar una arteria principal y puede haber una pérdida sanguínea importante. En algunos casos se ha tenido que inclusive hacer una nefrectomía porque no había forma de parar el sangrado. Lo usual es que si se hace en centros grandes tengamos la posibilidad de que se hace embolización selectiva y podemos de esa manera evitar una pérdida sanguínea importante. Contraindicado, infecciones urinarias no tratadas, si ese cálculo está en una zona donde hay un tumor renal o un tumor de una estructura que está cerca al acceso, si tenemos la posibilidad de que también haya un riñón con un riesgo potencial de que haya un tumor maligno porque podemos diseminarlo en el embarazo y en las diátesis hemorrágicas, ¿no? Muy bien. Esas son las 3 formas en las cuales nosotros estamos manejando ahorita los cálculos y ya nos está haciendo la cirugía abierta. Cada vez nuestros residentes tienen mucho menos oportunidad, por lo menos en el último año, que era el 2019, que no había el problema del COVID, casi en el servicio ya no se había realizado ninguna cirugía abierta, ¿no? Y esta imagen es de un cálculo coraliforme. Le llamamos coraliforme porque tiene la forma de coral o toma la forma de la pelvis. Es un cálculo generalmente de cálculo estruvita, un cálculo infeccioso, ¿no? Estos cálculos destruyen muchas veces el parénquima renal. Bien, entonces, eso es lo que les quería comentar en relación a litiasis. Brevemente les diré que la litiasis urinaria tiene su emergencia, que es el cólico renal, ¿no?
El cólico renal, que ya a ustedes les he explicado cómo es el mecanismo del cólico renal, tiene que ser manejado. Generalmente nosotros lo manejamos con un antiespasmódico por vía endovenosa, tipo Plidan, ¿no? Lento, lo podemos dar diluido o sin diluir, y por vía intramuscular un antiinflamatorio tipo no esteroideo, porque el cálculo puede producir dolor por dos cosas. Uno, por el movimiento peristáltico y la musculatura lisa que se contrae, para eso estamos dando un antiespasmódico, pero también el cálculo al bajar empieza a lesionar el urotelio y eso también produce dolor, entonces damos un antiinflamatorio, un tipo meloxicam por vía intramuscular. Una vez que hemos calmado el dolor, hay que continuar con el tratamiento, pues ya por vía oral. Lo mismo, en este caso un antiespasmódico tipo Plidan, le das mañana, tarde y noche por vía oral, y el antiinflamatorio también una pastilla por vía oral. Hay otros medicamentos de mayor potencia que también se utilizan para el calmar el dolor, sí, como el cotoprofeno, pero generalmente ahí la actividad es analgésica básicamente, ¿no? Otra cosa importante es cuando un paciente está con cólico hay que restringir la ingesta de líquidos, ¿no? Entonces a nosotros a cada rato nos interconsultan porque hay paciente, doctor, con dolor cólico incoercible, no mejora, le hemos dado hasta petidina y no mejora, pero ¿qué va a mejorar si tú llegas y lo ves y el hombre está ahí con su cólico y por un brazo le están colocando un cloruro de sodio a chorro? Entonces ese cloruro de chorro a sodio entra a su medio interno, va a su riñón, el riñón sigue produciendo orina y entonces esa orina que se produce va aumentando su presión hidrostática y entonces el paciente no va a mejorar. En los pacientes con dolor cólico hay que restringir la ingesta de líquidos, ¿no? O el aporte hídrico, básicamente, ¿no? En los pacientes con cálculos ya sin dolor cólico que ustedes vengan, cuando los cálculos son menores de 5 a 6 milímetros, la ingesta de líquido puede condicionar que ese cálculo pueda migrar, pueda ayuda o facilita para que caiga. Pero si es un cálculo de más de 8 milímetros, por más ingesta de agua, probablemente no caiga, ¿no? Bueno, creo que sería eso todo lo relacionado a la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta, ¿qué podría decir usted o sea, de lo que usan chancapiedra o esos mates que toman algunas personas cuando les dicen que tienen cálculos? Bueno, si nosotros nos remontamos al inicio de la medicina empieza con las hierbas, ¿no? Eso no lo podemos negar. Entonces, muchos de los compuestos médicos provienen de sustancias activas encontradas en la naturaleza, en las plantas. Entonces, alguna función deben tener, ¿no? Que no se hayan identificado, es otra cosa. Pero en la experiencia propia, alguna vez yo he visto algunos pacientes que me vinieron con un cálculo grande y después volvieron como a los 4 meses para su control